la educación. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. El libro de Reyes nos lleva a un tiempo en que Israel se gobernó bajo la monarquía. Fue un periodo donde hubieron muchos reyes, pero seamos claros, no todos hicieron lo correcto delante de Dios. Y eso significó y acarrió una serie de complicaciones que fueron las guerras, la hambruna, la esclavitud y una decadencia moral y espiritual que afectó al pueblo de Israel. Hoy quiero hablarles de uno de esos reyes, pero este rey destacó y se menciona dentro de los reyes importantes que Israel tuvo en su época monárquica. Este es un rey que asumió el trono a la edad de 8 años, de una familia con un pasado oscuro, pero sin embargo hizo un aporte tremendo al pueblo de Dios. Me estoy refiriendo al rey Josías. Si vemos en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, vamos a ver que estos dos primeros versículos resumen lo que significó el reinado de Josías. Dice la palabra de Dios que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jodida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Aquí podemos apreciar entonces de que el reinado de Josías destacó porque, a diferencia de muchos otros, él hizo lo agradable delante de los ojos de Jehová. Y su referente para gobernar fue su antepasado, el rey David. Josías, a través de esa herencia que le entregó la vida de David, entendió que él no debía gobernar para beneficio propio, sino que para la gloria de Dios y para buscar el beneficio de todos los que formaban parte del reino de Dios. Josías fue reconocido como un gran reformador porque hizo cambios que fueron en beneficio de todos. Y de eso hoy quisiera hablarles. ¿Cómo comienzan las reformas y los avivamientos? A través de la vida de Josías podemos darnos cuenta de algunos aspectos y quiero mencionarlos rápidamente. El primero de ellos es que las reformas suceden cuando hay un reconocimiento claro de un cambio. Josías precisamente no heredó un reino que traía beneficios grandes para la gente. Por el contrario, Josías tenía sobre él el legado de un padre que no hizo lo correcto delante de Dios. Y me estoy refiriendo al rey Amón. Y de un abuelo que tampoco hizo lo agradable delante de Dios, cuyo nombre fue Manasés. Ambos reyes permitieron la idolatría en el pueblo de Israel. Nos dice Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 9, que aquellos que formaron parte del reino de Judá cometieron cosas peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. Es decir, de que el pueblo escogido de Dios, que tuvo una infinidad de privilegios y la consideración de Dios, ellos lo devolvieron con infidelidad, cambiándolo por otros dioses. Después de que Josías fue instalado como rey y pasado algunos años, cuando ya Josías tenía 18 años de edad, él comienza a dar los primeros indicios de los cambios que él quería hacer. En medio de su desconocimiento, partió haciendo cambios externos y partió con la
restauración del templo de Dios. Ese lugar que era el lugar soñado del rey David y que fue finalmente construido en el reinado de su hijo Salomón, ahora lamentablemente sus puertas estaban cerradas para la adoración de Jehová. Sin embargo, Josías decide entonces reparar aquel lugar. Y mientras se remodelaba, el sumo sacerdote que estaba a cargo de ese lugar, cuyo nombre era Hilcías, hizo un tremendo hallazgo. Había encontrado el libro de la ley. Ese libro que conducía al pueblo de Israel estaba extraviado. Y curiosamente, en la misma casa de Dios. ¿Qué nos hace pensar aquello? Que definitivamente el pueblo de Israel estaba muy lejos de Dios. No quería hacer la voluntad del Padre, sino que por el contrario, le dio la espalda a Dios, cerró las puertas del templo e hizo lo que quiso. Literalmente, Israel fue un pueblo sin Dios y sin ley. Sin embargo, tras el hallazgo de este libro, que fue leído por el hombre de confianza de Josías, su secretario personal, se dio cuenta este hombre, tras su lectura, de que era lo que necesitaba su rey para hacer los cambios profundos que Josías quería establecer en el pueblo de Judá. Dice entonces que producto de ello, Josías llevó este libro sagrado ante la presencia de su rey y leyó aquel libro. Y aquí nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que frente a las reformas siempre hay una motivación de fondo, que es hacer que las cosas mejoren. Josías sentía en su corazón que el camino que habían atravesado sus padres no era el correcto. Y entendió de que había otro camino, el de David, que en sus tiempos de gloria había hecho de Israel una gran nación. Era su referente y era lo que él quería hacer. Pero todavía le faltaba mucho por hacer. Y algo esencial. Y ese es el segundo aspecto para entender de qué manera se generan los cambios. Y es que todo cambio comienza en el corazón de las personas. Josías, al escuchar el mensaje de este libro, dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 22:11, que Josías rasgó sus vestidas con una señal clara de que él estaba apesadumbrado. Entendió que su padre y que todo el pueblo de Judá estaba haciendo lo incorrecto delante de Dios. Habían incumplido la promesa que Israel hizo cuando salió de Egipto, que era que había de hacer todas las cosas que Jehová había dicho y que ellos obedecerían, dice Éxodo 24:7. Sin embargo, el pueblo de Israel se sumió en la idolatría. Instauró los cultos a Baal, a la diosa Acera, al dios Moloc. Y lo que vemos allí fue sacrificios humanos y orgías que lo único que hacían era manchar la santidad de Dios. Claramente nos damos cuenta aquí, mis queridos hermanos, que uno de los roles que tiene la palabra de Dios es mostrarnos a nosotros lo bien o mal que estamos haciendo las cosas. Josías había entendido que los cambios partían primeramente en su corazón y no solamente de manera externa. Josías cayó entonces en la angustia de saber que estaba en deuda
con Dios. Segunda de Reyes 22:13 dice lo siguiente de parte de Josías: Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. ¿En dónde? En el libro de Dios. Fue así entonces que Josías llama a sus hombres más cercanos y les da la instrucción de buscar la confirmación de Dios respecto a lo que decía este libro sagrado. Y es entonces que ellos van y se entrevistan con la profetisa Hulda, una mujer de Dios, y que ellos acudieron a ella para que les confirmase lo que este libro decía. Pero la respuesta de la profetisa fue tajante. El capítulo 22, versículo 16 de Segunda de Reyes dice lo siguiente: todo el castigo descrito en el libro de la ley se cumplirá. En otras palabras, esta profetisa confirmó lo que la palabra de Dios ya decía. Porque tengamos en claro lo siguiente, mis queridos hermanos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice Números 23:19. Pero detrás de esta mala noticia hay una buena. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 20, aparece un mensaje para el rey Josías. Ese rey que estaba apesadumbrado, que estaba triste, que sentía que la mano de Dios caería sobre él por todo lo que había cometido. Pero estas palabras que van para el rey Josías son alentadoras. Dice lo siguiente: dígale al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad, y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención y todo eso, Dios no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que se merece. Eso fue para Josías la respuesta de Dios misericordiosa. Recibió el perdón y entendió que Dios lo quería como un instrumento para los cambios que necesitaba el pueblo de Israel. Fue así entonces que Josías convoca al pueblo a una reunión. Fue su primera reforma, fue su primera acción de cambio que Josías estaba implementando en medio de ellos. Dice Segunda de Reyes capítulo 23 que tanto las autoridades, hombres, mujeres y niños acudieron a aquella convocatoria. ¿Para qué? Para escuchar el mensaje de este libro que Josías había escuchado y que entendía no era solamente para él, sino que para todo el pueblo. Pero déjenme decirle que esta primera reforma que hace Josías no es algo inédito que él hace. Más bien, estaba haciendo lo que ya antes se hacía. Deuteronomio capítulo 31, versículos 10 al 12, nos dice que existía la instrucción de que cada 7 años el pueblo debía reunirse en las mismas circunstancias. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, para que aprendan y teman al Señor y cuiden de cumplir todas las palabras de Dios. Esta era otra señal clara que estaba dando Josías, que era que todas las decisiones que habrían de hacerse de aquí en adelante estarían bajo
los preceptos de la ley de Jehová. Había que volver a las sendas antiguas, a lo que Dios ya había establecido, pero que lastimosamente se habían dejado de lado. Dice a continuación en el versículo 3 del capítulo 23 de Segunda Reyes, que una vez que fue leído el mensaje de Dios, Josías se levanta frente a ellos y hace la siguiente promesa. Promete obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y de cumplir fielmente el pacto que está escrito en este libro, en el libro de Dios. Y termina el versículo 3 diciendo que el pueblo también se comprometió en hacer lo mismo. Tanto el rey Josías como el pueblo habían llegado a un entendimiento, a un pacto, que sería que los preceptos de Dios serían su ley. Una vez establecido entonces las leyes que regirían sus decisiones, lo que hace Josías es comenzar a restaurar y a sacar lo que dañaba. Dice el capítulo 23 en adelante que Josías quitó los ídolos de los lugares santos dedicados a Dios, pero que habían sido ocupados por esos dioses. Dice también que acabó con los sacerdotes y sus malas prácticas, porque eran de mala influencia para el resto del pueblo. Y también restableció la fiesta de la Pascua, una fecha que les recordaba cuando ellos fueron liberados del yugo de los egipcios. ¿Cómo no agradecer a Dios? Que las cosas que Él hace son precisamente para hacernos libres. Cuando creemos que somos dueños de nuestras vidas y que podemos hacer lo que queremos, lo que sucede es lo contrario. No nos hacemos libres, sino que nos hacemos esclavos de nuestros propios pecados y de nuestros propios vicios. Fue así entonces que Josías instauró una nueva ley para Israel, nueva para esa generación que no había recibido de sus antepasados esa ley que era lo que rigió al pueblo en sus mejores tiempos. El aporte de Josías hasta ahora se le recuerda. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25, termina diciendo que no hubo otro rey como él, que se apartó de su maldad y obedeció la ley de Dios con todo su ser. Para ir terminando y llegando a algunas conclusiones, puedo decirles que la acción de Josías y sus reformas hicieron volver el sentido y la identidad del pueblo de Israel, que se había extraviado producto de las malas decisiones de las personas que los antecedieron. Queridos hermanos y amigos, cuántas naciones, cuántas familias y personas hoy han perdido su identidad. No saben cuál es su origen, no saben cuál es el propósito para su vida, ni mucho menos saben su destino. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Precisamente la palabra de Dios. Esa palabra que reforma nuestros corazones, que reforma nuestras mentes y nos hace nueva criatura. La palabra de Dios así lo confirma. Dice Primera de Pedro 1:23, Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como que si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Gloria a Dios, porque esto nos confirma
el poder transformador de la palabra de Dios. Vemos en la misma vida de Josías un ejemplo genuino de lo que es posible que la palabra haga en nuestras vidas. Josías venía de una familia con un fondo o un pasado oscuro. A él no se le enseñó acerca de los preceptos de Dios. Sin embargo, gracias a la influencia de algunas personas que habían escuchado de Dios, permitieron que Josías pudiese reformar su vida. Tengamos presente aquello, porque usted, padre, que educa a sus hijos, es quien lleva el mensaje primeramente a sus hijos. Maestros de escuela dominical, ustedes tienen una gran responsabilidad cuando tienen frente a ustedes aquellos hermanos, niños, que están allí para escuchar su mensaje, el mensaje que viene de Dios y que debe ser conocido. Nuestra iglesia, la Iglesia del Nazareno, cree firmemente en la enseñanza de la palabra de Dios, que es fundamental para el crecimiento de nuestra fe y para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Hoy es el tiempo de volver a la palabra de Dios, a las sendas antiguas que han trazado en la historia los destinos del pueblo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para dejar de lado lo que Dios ha establecido desde el principio? Querida iglesia, enfoquémonos en entender lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas y veremos las reformas y cambios que estamos conscientes que deben ocurrir. Los cambios parten de nosotros, parten en la vida de cada uno de nosotros y de esa manera va a repercutir en quienes están a nuestro alrededor. Para terminar, recordarles lo que dice Salmo 119, verso 1. Bienaventurados los que andan en la ley del Señor. Qué bendición hay cuando tú y yo nos regimos bajo los preceptos de Dios. ¿Seremos tan necios para resistirnos a entender la palabra de Dios? Lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene que decir a tu vida, ya está escrito. Preocupémonos entonces de saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tengamos una oración. Padre bendito, en este momento agradecemos tu palabra que es como una espada de doble filo que atraviesa aún los corazones más duros, pero que hoy por hoy ha sido descuidada. Señor, somos nosotros los garantes y los cuidadores de esta palabra. Ayúdanos a ser guardianes de tu palabra y seamos los mejores testigos de ella para aquellos que necesitan una reforma en su vida. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, el autor de la palabra de Dios, esté con nosotros para guiarnos y para seguir con las transformaciones y reformas que nuestra vida necesita. Gracias una vez más, Señor. La honra y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga.